en el libro de Números, capítulo 18. El libro de Números, capítulo 18, yo leo los versículos 19 al 24. Ponga atención. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieren a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo es delante de Jehová para ti y para tu descendencia. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Y aquí yo he dado a los hijos de Leví todos los diezmos en Israel por heredad, por su ministerio, por cuanto ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y no se acercarán más los hijos de Israel al tabernáculo de reunión, para que no lleven pecado por el cual mueran. Mas los levitas harán el servicio de tabernáculo de reunión, y ellos llevarán su iniquidad, estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Oremos. Dios Padre, gracias por esta oportunidad. Como siempre, mi Dios, te pido que me des las palabras que quieras que comunique a tu pueblo en relación a este tema, que tu Espíritu Santo obre mientras yo estoy predicando, mi Dios. Yo reconozco que soy un hombre de labios inmundos, sujeto a pasiones y concupiscencias. Concédame ser un instrumento, solamente una voz, para exhortar a tu pueblo. Te lo pido, Padre, por Cristo Jesús. Amén. Hoy quiero hablar, hermano, de los recursos materiales, económicos y humanos para la obra de Dios. Como creyentes en Cristo que profesamos ser, tenemos que reconocer que la obra de Dios requiere de recursos materiales, económicos y humanos. Y Dios ha dispuesto que esos recursos tienen que ser proporcionados por su pueblo, por aquellos que han creído en Cristo Jesús como Señor y Salvador, los que han invocado su nombre. Todo creyente en Cristo tiene que contribuir materialmente, económicamente y en el servicio en la obra de Dios, por lo cual el Señor cumple la obra de redención de los perdidos conforme a su propósito en Cristo Jesús. Hay que reconocer que la iglesia somos el cuerpo de Cristo. Y hermano, Dios quiere que todos los hombres sean salvos y que vengan al conocimiento de la verdad. Y hermano, la iglesia, el cuerpo de creyentes salvos y bautizados, somos los encargados de llevar a cabo esa misión física y terrenalmente. Pero hermano, la obra de Dios requiere de recursos materiales, económicos y humanos. La gente dice, ¿verdad?, acusando a las iglesias y a los pastores que somos buenos para pedir dinero, para sacarle recursos a la gente. Y dicen, yo recuerdo una vez escuché a una señora decir, fui a la iglesia y después pidieron ofrenda. ¿Cuándo usted vio que el Señor Jesús después de predicar dijo, es tanto? Hay gente que dice, Dios no necesita el dinero. Y efectivamente, hermano, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Pero la obra de Dios sí necesita de recursos materiales, económicos y humanos. ¿Me está siguiendo? Y hermano, y esos recursos tienen que ser proporcionados, ¿por quién? Por nosotros. Dios así lo ha dispuesto. Y hermano, y cuando los creyentes aceptan esta responsabilidad, es cuando se manifiesta el poder de Dios para cumplir su propósito.
que los perdidos conozcan el Evangelio, que Dios pueda darles el don de la fe, el arrepentimiento, y hermano, ellos reciban la vida eterna que es en Cristo Jesús. Veamos, hermano, allí en Primera de Pedro, capítulo 2. Me voy a sentar tantito, hermanos, porque ya. En Primera de Pedro, capítulo 2, está casi al final. ¿Ya lo encontraron? Hay que aceptar esta verdad y reconozca, hermano, es doctrina. Deje encontrarlo yo. Primera de Pedro, capítulo 2. Y es que le estoy dando chance a los que todavía no lo encuentran. Ok. Primera de Pedro, capítulo 2, versículos 9 al 10. Mas vosotros sois, ¿qué nos dice, hermano? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. El apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, le está escribiendo, hermano, a los creyentes en Cristo. Y les está recordando, hermano, que somos linaje escogido. ¿Qué significa familia escogida? De entre todas las familias de la tierra, a cada quien que hemos creído en Cristo Jesús, Dios nos ha escogido para ser parte de la familia de Dios. Ahora, por la fe en Cristo Jesús, somos hijos de Dios. ¿Estamos de acuerdo? Real sacerdocio, nación santa. Pero, hermano, el punto es que somos pueblo adquirido por Dios. Somos escogidos de entre toda la humanidad para que, hermano, seamos pueblo para Dios. Y ese pueblo, hermano, Dios lo adquirió a precio de sangre. Cristo, hermano, nos redimió pagando un precio. ¿Cuál fue el precio? Su sangre derramada en la cruz del Calvario. ¿Estamos de acuerdo? ¿Y con qué propósito? Si usted, por eso dije al principio, todos los que profesamos ser creyentes, que somos creyentes en Cristo Jesús, tenemos una responsabilidad. ¿Qué dice la siguiente frase de ese versículo 9? ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿De quién, hermano? Del Señor Jesucristo. Ese es el propósito de la iglesia. El propósito de la iglesia es glorificar a Dios y, hermano, hablarle a este mundo perdido, hablarle de la salvación que es en Cristo Jesús. Ese es el propósito de la iglesia. Ese es por el cual nos reunimos. Una definición de iglesia, hermano, es que es un cuerpo de creyentes, salvos y bautizados, organizados para alcanzar a los perdidos con el Evangelio, de modo que ellos también sean salvos. ¿Sí lo entendió, hermanos? Y ese es el propósito de usted y el mío. Que, hermano, tenemos que contribuir para que más gente conozca a Cristo como Señor y Salvador. Dice el versículo 10. Vosotros, que en otro tiempo no eras pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios. Que en otro tiempo no habías alcanzado misericordia, pero ahora veis que alcanzado misericordia. Somos pueblo de Dios. Le pertenecemos a Dios. Y tenemos, hermano, que cumplir su voluntad. Usted sabe, el lema de nuestra iglesia es un versículo. ¿Cuál es? Que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de esa verdad. Y eso requiere, hermano, convicción. Requiere preparación. Requiere sacrificio. Y en estos tres elementos se requieren también recursos materiales, económicos y humanos. Dice un texto, 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 21. Y estoy poniendo, hermano, un fundamento, ¿verdad? Para la exhortación, para el verdadero mensaje. Solamente estoy dando una introducción. Algunos faltaron. Espero en Dios que usted comparte este mensaje. Si no, hermano, puede compartirlo con nuestras redes sociales. 2 de Corintios, capítulo 5, versículo 19.
Es el 15. Segunda de Corintios 5, versículo 15. ¿Ya lo encontramos? Ponga atención, hermano. Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. ¿Entiende lo que dice este versículo? La Biblia dice que Cristo murió y resucitó. ¿Por qué? Por nosotros. ¿Qué llevó a Cristo a la cruz del Calvario? Hermano, no había otra forma de alcanzar nuestra salvación. Cristo oró en el huerto de Getsemaní un día antes de que fuera crucificado. Padre, si es posible, aparte de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino que la tuya. Esto nos da a entender, hermano, que no había otra manera para que nosotros recibiéramos la salvación. Porque la paga del pecado es muerte. Muerte física, la muerte segunda en el lago que arde con fuego y azufre, que es el infierno. Y hermano, y no hay otra forma. Y la única forma que Cristo pagó, hermano, nuestra condenación fue con su propia muerte. Él no tenía pecado, mas sin embargo Él estuvo dispuesto a morir. Y resucitó. Y de esta forma, hermano, Él nos rescató de las tinieblas. Hermano, nos rescató de la condenación del infierno. Entienda, hermano, esto. Antes de que usted creyera en Cristo Jesús como Señor y Salvador, usted estaba caminando en ese camino ancho y espacioso que va con rumbo a la condenación. Y usted no lo sabía. Pero hermano, por la gracia de Dios, su Espíritu Santo iluminó nuestro entendimiento, comprendimos nuestra condición espiritual perdida, y ahora, hermano, creemos en Cristo Jesús como Señor y Salvador. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero con qué propósito? Para que ya no vivamos para nosotros. ¿Vivamos para quién, hermano? Para Cristo. Y mucha gente no entiende eso. Por eso, hermano, y discúlpeme lo que voy a decir, pero si usted es creyente, oh, hermano, su vida debe estar consagrada para el Señor Jesucristo. Debe de vivir para Él. ¿Me está siguiendo, hermanos? No es válido y no es de creyentes que una persona haga una oración supuestamente pidiéndole a Cristo que sea su Salvador, que un día se bautice y nunca más dedica su vida al Señor Jesús. Porque, hermano, aquí la Biblia nos está exhortando que ahora vivamos para quién, para Él. Nuestros planes, nuestros proyectos de vida, nuestras metas, nuestros esfuerzos, hermano, nuestros recursos deben estar dedicados para el Señor Jesús, para cumplir su voluntad, para que Cristo sea glorificado y para que más gente conozca a Cristo a través de qué, de nuestra vida. Hermano, mucha gente, yo le he dicho y lo repito, hermano, con la autoridad de la palabra de Dios, mucha gente en aquel día en que todos vamos a comparecer delante de Dios y en el tribunal de Cristo, porque vamos a comparecer todos, muchos en aquel día se van a llevar una terrible y desagradable sorpresa. Jesús dice, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién, hermano? Sino el que hace la voluntad de mi Padre que está, ¿qué? En los cielos. ¿Usted cree, hermano, que es voluntad de Dios, del Señor? Que ya lo salvó y lo rescató. Que usted, hermano, viva su vida sin tomar en cuenta al Señor. ¿Usted cree, hermano, que es voluntad del Señor que usted haga sus planes, sus proyectos sin tomar en cuenta la voluntad de Dios? ¿Usted cree, hermano, que a Dios le agrada que usted le deje en segundo, en tercer o hasta el último lugar? O si tiene tiempo y si tiene ganas, le dedica un tiempo a Dios. No, hermano, hay que recordar que Dios es un Dios celoso. ¿Y conoce usted una persona celosa? ¿Qué caracteriza a las personas celosas? Que son posesivos. ¿Sí, verdad, hermanitas? Son posesivas. Hoy les dicen tóxicas, ¿verdad? Pero hermanos, son posesivas, ¿verdad? ¿Verdad? Yo a veces me llegan mensajes y luego, ¿quién te está mandando mensajes? Oye, pues, son los hermanos, son notificados. Es más, ahí está, le digo.
Ahí está mi celular. Dice mi esposa que no, ¿verdad? Digo, está mi celular sin contraseña, ahí lo dejo, yo me duermo, me salgo, ahí lo dejo, porque no tengo nada que esconder. Bueno, ese es otro tema, ¿verdad? Dios es un Dios celoso. Él dice, mi gloria no la comparto con nadie. ¿Me está siguiendo, hermanos? El punto, hermano, es que usted reconozca que el propósito por el cual aún Dios nos conserva en este mundo es, hermano, para que anunciemos las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y por eso, hermano, un creyente, una creyente, tiene que ser miembro de una iglesia, pertenecer a una iglesia, congregarse fielmente a una iglesia e involucrarse en el servicio en la iglesia. ¿Y sabe qué? También aportar a la iglesia, y ahorita lo vamos a ver. ¿Me está siguiendo, hermano? ¿Usted cree que usted está cumpliendo con la voluntad de Dios? Ve, hermano, la Biblia lo que dice, lo que un creyente tiene que hacer. Yo recuerdo, hermanos, el pasaje donde el Señor Jesús se perdió a los 12 años de edad y lo buscaron, un chamaco de 12 años de edad. ¿Dónde puede estar un chamaco de 12 años de edad? En las canchas, en las maquinitas, con los amigos, vagando en las calles. ¿A dónde encontraron al Señor Jesús? En el templo. En el lugar menos esperado, y fue el último lugar que buscaron después de 3 días. Te estamos buscando. ¿Y qué dice el Señor Jesús? ¿No sabías que los negocios de mi Padre me es que necesario estar? Y hermano, eso fue lo que consumió la vida del Señor Jesús. Hacer cada día, cada hora, cada minuto la voluntad de Dios. Y es lo que tenemos que hacer. Entonces, hermano, usted entienda que la obra de Dios requiere de recursos. Y esos recursos, hermano, tienen que salir. ¿De dónde? Del pueblo de Dios. Ve, hermanos, vamos a empezar con el tema. Dios quiera que me dé tiempo. Éxodo capítulo 25. Éxodo capítulo 25, no son muchos textos, porque yo sé que usted, hermano, rápido entiende con pocos versículos. Éxodo capítulo 25, versículo del 1 al 9. Lo voy a leer, es un poco extenso, pero hermano, ¿ya estamos ahí? Jehová habló a Moisés diciendo, di a los hijos de Israel que tomen para mí, ¿qué? Ofrenda. De todo varón que la diere de su voluntad, de corazón, tomaréis mi ofrenda. Y esta es la ofrenda que tomaréis de ellos: oro, plata, cobre, azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros teñidas de rojo, pieles de tejones, madera de acacia, aceite para el alumbrado, especias para el aceite de la unción y para el incienso aromático, piedras de ónice y piedras de engaste para el efod y para el pectoral. Y harán un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. Conforme a todo lo que yo te muestre, el diseño del tabernáculo, el diseño de todos sus utensilios, así lo haréis. Ya cuando los israelitas fueron rescatados de la esclavitud de Egipto y cuando Dios ya le dio sus mandamientos, les dio una ordenanza: construyan un tabernáculo. Hermano, ya tenemos 2 años que estudiamos esto. Un tabernáculo en el Antiguo Testamento era una carpa con tablas, con telas, con pieles, hermano, donde se iban a ofrecer los sacrificios. Era una carpita, adentro había mobiliario, al lugar santo, lugar santísimo. Era una carpa, hermano, rodeada igual por cortinas y tablas y bases de metal, formando un atrio, hermano, de 100 codos, de unos 50 metros, hermano, por unos 22, 23 metros de ancho. Y hermano, ¿y esos recursos de dónde Dios los pidió que salieran? De su propio pueblo. Entonces, hermano, reconozca en primer lugar, hermano, que la obra de Dios requiere de recursos materiales. ¿Sí? Eso era en el Antiguo Testamento. Ahora, hermanos, usted sabe, cuando Cristo vino, quitó todo el sistema de adoración antiguo. La adoración antigua consistía en sacrificios,
en llevar animales, becerros, corderos, machos cabríos, vacas, palominos, llevar los diezmos, hermano, de grano, de harina, especias aromáticas, hermano, para fabricar el aceite de la unción, para que estuviera ardiendo la lámpara, y todo eso, hermano, eran recursos materiales. Y el pueblo de Dios lo tenía que aportar. Cristo vino, Cristo, hermano, ya terminó con ese antiguo pacto. Ahora, hermano, estamos en un nuevo pacto. Ya no hay un tabernáculo, y hermano, ahora ya somos una iglesia. ¿Cuál es la iglesia? El cuerpo de creyentes. ¿Estamos de acuerdo? Pero no por eso no se necesitan recursos. En el primer siglo, después de que Cristo resucitó, subió al cielo y envió a sus discípulos a predicar el evangelio, hermano, se comenzaron a formar las iglesias. Iglesia, hermano, es una palabra griega que significa asamblea. Hermano, iglesia es un lugar donde, hermano, el cuerpo de Cristo, que somos los creyentes, se reúne. Y al principio, hermano, las iglesias se comenzaron a reunir en casas. En primero porque estaban empezando con la iglesia, y hermano, y también en parte porque los cristianos en el primer siglo fueron perseguidos por el Imperio Romano. ¿Me estás siguiendo? Después, hermano, en el siglo III, ya el emperador Constantino se convirtió al cristianismo, supuestamente. Y el cristianismo llegó a ser religión del Imperio Romano. Vaya, ya la religión cristiana ya estaba permitida. Ya los cristianos ya no tenían que esconderse en catacumbas o hacer los cultos en su casa. Y fue, hermano, cuando se comenzaron ya a comprar terrenos y a construir edificios especialmente y exclusivos para la iglesia. Y usted sabe, hermano, ya al tener un edificio ya se requieren, ¿qué? Gastos. Comprar el terreno, comprar el material para construir el edificio, hermano, mobiliario, bancas, consumibles. ¿Sí me está escuchando? Y todo esto lo vemos en el Antiguo Testamento. Un lugar, un edificio, con artículos consumibles, con un mobiliario. ¿Estamos de acuerdo? Conforme fue avanzando los siglos, hermano, pues el Evangelio se fue extendiendo. Ahora en nuestros tiempos, la iglesia, hermano, requiere, hermano, y por lo general se utilizan edificios exclusivos para la iglesia. Ahora, déjeme decirle algo. No porque la iglesia en el primer siglo se reunían en las casas, no por eso no se generaban gastos. ¿Estamos de acuerdo? Una casa, ¿qué gastos tiene? Dígame. ¿Verdad? Claro, en ese tiempo no había luz, agua, ¿verdad? Pero recursos, ¿sí? Ahora tenemos edificios, requerimos de edificios. Un edificio, hermano, ¿qué usa? Dígame. ¿Qué consumibles hay? Luz, agua, un terreno, material, mantenimiento. Tenemos, hermano, papelería, tenemos mobiliario, bancas, ¿verdad? Equipos de sonido, equipos de video. ¿Sí me está escuchando? Y conforme la iglesia va creciendo y se va necesitando ¿de qué? De recursos. Pregunta, ¿de dónde va a salir ese recurso? ¿Quién nos va a proporcionar? Dios, hermano, dispuso que el pueblo de Dios aporte esos recursos materiales. ¿Me está siguiendo? Es que la iglesia, pura pedidera de dinero, hermanos. Tenemos los hospitales, tenemos las escuelas, tenemos las instituciones. Usted sabe, hermano, eso quién lo aporta, el gobierno de los impuestos del pueblo. Pero, hermano, ¿quién va a aportar para la iglesia? Déjenme platicarle una anécdota y espero que me dé tiempo. Hermano, hubo gente allá en el sur de Veracruz que me decían, pastor, ¿y por qué no va con el presidente municipal? Vaya, hágale una carta, él está recibiendo recursos. Hágale una carta, explíquele bien para que le dé recursos para que construya. Y ahí va el hermano José, ¿verdad? Haciéndole caso a estos hermanos. Ahí voy, hice mi carta, bueno, usted sabe, siempre me ha gustado redactarla bien. Ya llego ya a la oficina. Fulano de tal presidente, espérese, ahorita llega. Ya, siéntese, haga fila. Y ya va llegando el presidente con un séquito de personas, como no sé cuántos venían, haciendo fila y cola. Y ahí está el hermano José, perdiendo el tiempo. Y hasta que me toca pasar con él, dime, ¿cuál es tu petición? Pues mire, así, asado. Tú sabes que el gobierno, que esto y que el otro y que aquello. Mejor lo voy a hacer de una manera personal. Te doy mi número de teléfono, tú háblame y vemos.
Y le hablo, hermano, ay, padre, o sea, molesto y todo eso. Dije, yo no sé por qué le estoy haciendo caso a los hermanos. Otro me dijo, pastor, diga, es que estoy hablando como hablan, allá va como hablaba. ¿Por qué no va? Mire, ahorita están cayendo recursos. Vaya, vamos a ver al gobernador y ahorita está dando recursos. Si usted pide, le van a laminar todo ese terreno, porque ya lo habíamos construido, ya nomás le faltaba la tapa al edificio, nomás el techo. Ok, está bien, sí. Ah, bueno, nos vamos el día sábado para amanecer en Jalapa el domingo. Dije, no, voy a perder el tiempo, voy a dejar de ir a la iglesia. ¿Para qué? Para que me digan que no, una patada en el trasero y no conseguir. ¿Quién es el que va a proporcionar los recursos para la obra de Dios? El mismo pueblo de Dios. ¿Sí me está escuchando? Tenemos que quitarnos esa mentalidad que la iglesia es nomás una sacadera de dinero. Pero hermano, desde un principio Dios diseñó que esos recursos tienen que salir ¿de dónde? Del pueblo de Dios, de corazón voluntario. Amén, hermanos. Espérese, Dios quiere que me dé tiempo. Ahí mismo en Éxodo, capítulo 36. Ya toda la gente dijo, bueno, vamos a aportar para el tabernáculo, para la obra de Dios. En Éxodo, capítulo, hermano, 35. Vea, hermano, 35 primero. Versículos 20 y 21. Y salió toda la congregación de los hijos de Israel de delante de Moisés. Y vino todo varón a quien su corazón estimuló, y todo aquel a quien su espíritu le dio voluntad, con ofrenda a Jehová para la obra del tabernáculo de reunión y para toda su obra y para las sagradas vestiduras. Vinieron así hombres como mujeres, todos los voluntarios de corazón, y trajeron cadenas y zarcillos, anillos y brazaletes y toda clase de joyas de oro, y todos presentaban ofrenda de oro a Jehová. Todo hombre que tenía azul, púrpura, carmesí, lino fino, pelo de cabras, pieles de carneros, tenillas de rojo, pieles de tejones, lo traía. Esas son, hermanos, telas finas. Vea el 24. Todo el que ofrecía ofrenda de plata o de bronce traía a Jehová la ofrenda. Y todo el que tenía madera de acacia la traía por toda la obra del servicio. Además, todas las mujeres sabias de corazón hilaban con sus manos y traían lo que habían hilado, azul, púrpura, carmesí o lino fino. Y todas las mujeres cuyo corazón las impulsó en sabiduría hilaron pelo de cabra. Los príncipes trajeron piedras de ónice y las piedras de los engastes para el efod y el pectoral, y las especias aromáticas y el aceite para el alumbrado, y para el aceite de unción y para el incienso aromático. De los hijos de Israel, así hombres como mujeres, todos los que tuvieron corazón voluntario para traer para toda la obra que Jehová había mandado por medio de Moisés que hiciesen, ¿qué pasó, hermanos? Trajeron ofrenda voluntaria a Jehová. ¡Wow! ¡Qué dineral! ¿Qué van a hacer con tanto? Sorpréndase, hermano. ¿Quiere sorprenderse más? Capítulo 36, versículo 2. Y Moisés llamó a Bezaleel y a Oholiab y a todo varón sabio de corazón, en cuyo corazón había puesto Jehová sabiduría, todo hombre a quien su corazón le movió a venir a la obra para trabajar en ella. Y tomaron de delante de Moisés toda la ofrenda que los hijos de Israel habían traído para la obra del servicio del santuario, a fin de hacerla. Y ellos seguían trayéndole ofrenda voluntaria cada mañana. ¿Sí lo está viendo, hermanos? Tanto que vinieron los maestros, todos los maestros que hacían toda la obra del santuario, cada uno de la obra que hacía, y hablaron a Moisés diciendo, el pueblo trae mucho más de lo que se necesita para la obra que Jehová ha mandado que se haga. Entonces Moisés mandó pregonar por el descampamento diciendo, ningún hombre ni mujer haga más para la ofrenda del santuario. Así se le impidió al pueblo, ¿qué, hermanos? Ofrecer más, pues tenían material abundante para hacer la obra y, ¿qué, hermanos? Y sobraba. ¿Cuándo será el día que un pastor diga, hermanos, ya no traigan dinero? Ya nos sobró, ya no sabemos qué hacer con tanto, ya no traigan.
¿Cuándo va a ser ese día? ¿Por qué hermano? ¿Dónde estaban los israelitas? Dígame, ¿dónde estaban? ¿Dónde estaban? En el desierto. No digan que es pobre, no diga que no tiene. Lo que pasa es que no tienen amor para el Señor y no quieren aportar para la obra. Tenemos ese mal hábito que mire, como el arado, decía mi mamá, todo para acá. Voy a la iglesia para ver qué me da el Señor, cómo me bendice. Voy a la iglesia para que me den. Mire, le voy a decir algo. ¿Por qué cree que la gente daba y daba y daba hasta que los maestros dijeron, Moisés, dile a la gente que ya no traigan, ya es mucho, ya hasta nos sobró? Y Moisés dice, ya no traigan, ya estuvo, ya. ¿Por qué cree que la gente traía y traía cada mañana? Porque estaban en el desierto. ¿Dónde lo iban a gastar? ¿Sabe por qué la gente no aporta para la obra de Dios? Porque estamos viviendo en el mundo y estamos anhelando las cosas del mundo. ¿Me está siguiendo, hermano? Y amamos lo que el mundo ofrece. Y el diablo nos mete la idea que aportar recursos materiales, económicos y humanos a la obra de Dios es un desperdicio, es una pérdida y que no hay provecho. El diablo te dice que gástalo hoy aquí. Pero hermano, dice la Biblia, cuando le dijeron al rico insensato, ¿y lo que juntaste para quién va a ser? Fuiste rico aquí en el mundo, pero no para quién, para con Dios. Hay pastores que no tengo dinero. Mire, hermano, ¿cuánto cuesta el celular que traes? ¿En cuánto te salió? Hasta uno se endroga. ¿Sí me está escuchando? ¿Cuánto salen esos tenis? ¿Cuánto sale esa ropa que usas para dominguear? A veces no traen la buena ropa a la iglesia. A veces que hay gente que viene bien chirgos a la iglesia. Bien fodongos, ¿sí me está escuchando? Y utilizan sus mejores ropas para las pachangas, para las visitas, para los paseos, para los cumpleaños. ¿Me estás siguiendo, hermano? ¿Cuánto te salió ese reloj? ¿Sí me está escuchando? Amén. ¿Sí me estás siguiendo? ¿Cuánto te sale una salidita que tienes un antojo? Hoy tengo ganas de una barbacoa. Tengo ganas de una pizza en mi casa. Quiero hacer un asado en mi casa con mi familia. No vas a comer frijoles con huevo. ¿Sí me estás siguiendo, hermanos? Es mi cumpleaños, es mi fiesta. Vamos a echar la fiesta por la casa, por la ventana. ¿Cuánto te gastas? ¿Sí me estás escuchando? Ah, bueno, un paseíto. Quiero darme una vuelta, quiero distraerme, estoy fastidiado. ¿Cuánto te gastas en una salida? No agarras el Cultura si te bajas aquí en el Parque Solidaridad, ¿verdad? ¿Sí me está escuchando? Por eso, hermano, la gente no trae y no aporta a la obra de Dios, porque están amando al mundo. Es maravilloso lo que sucedió aquí, y por eso Dios lo puso. ¿Por qué aportaron a la obra de Dios? Porque estaban en el desierto y no sabían dónde gastar. ¿Para qué me sirve aquí en el desierto? ¿Sí me está escuchando? Dice el apóstol Pablo, teniendo abrigo y sustento, estemos contentos con eso. Hace semanas enseñamos usando el dinero para la gloria de Dios. Hacer, ¿qué dice el Señor? Haced amigos con las riquezas injustas para que os reciban en las moradas eternas. No hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, sino haced tesoros ¿en dónde? En el cielo. Pero esa es la razón, hermano, por la gente que no quiere invertir en la obra de Dios. Porque están en el mundo y hermano, ven las cosas del mundo. Y el diablo te quiere decir, no, ¿para qué llevas? ¿Para qué das? ¿Para qué gastas? No, tú, tu familia. ¿Me está escuchando, hermano? Mire, dice el salmista, joven fui y envejecido y no he visto que justo desamparado ni que su descendencia mendigue pan. Amén, hermanos. Vea ahí en Números, capítulo 1, versículo 47. Nomás piense, hermanos. Nomás piense en el próximo gasto que va a hacer. Nomás piense. En el libro de Números, capítulo 1, vimos que la obra de Dios
requiere de recursos materiales. Pero aquí vemos, hermano, en el libro de Números, capítulo 1, versículo 47 en adelante. Pero los levitas, según la tribu de sus padres, no fueron contados entre ellos. Porque habló Jehová a Moisés diciendo, solamente no contarás la tribu de Leví, ni tomarás la cuenta de ellos entre los hijos de Israel, sino que pondrás a los levitas en el tabernáculo del testimonio y sobre sus utensilios y sobre todas las cosas que le pertenecen. Ellos llevarán el tabernáculo y todos sus enseres, y ellos servirán en él, y acamparán alrededor del tabernáculo. Y cuando el tabernáculo haya de trasladarse, los levitas lo desarmarán. Y cuando el tabernáculo haya de detenerse, los levitas lo armarán. Y el extraño que se acercare morirá. Los hijos de Israel acamparán cada uno en su campamento, y cada uno junto a su bandera por sus ejércitos. Pero los levitas acamparán alrededor del tabernáculo del testimonio, para que no haya ira sobre la congregación de los hijos de Israel, y los levitas tendrán la guarda del tabernáculo del testimonio. E hicieron los hijos de Israel conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así lo hicieron. Hermano, los levitas era una de las 12 tribus de Israel. ¿Recuerda? 12 hijos, hermano, que se multiplicaron grandemente. Y de entre esas 12 tribus, Dios escogió a los levitas para que ellos, hermanos, se dedicaran exclusivamente al servicio del tabernáculo. El tabernáculo en el desierto, hermano, usted sabe que Dios los trajo peregrinando en el desierto. Dios les ordenaba que se levantaran, caminaran, y donde se detenía, allí acamparan. Había que desarmar y armar el tabernáculo. ¿Recuerda, hermanos? Y no solo eso, ellos eran encargados de ayudar a los sacerdotes para realizar la obra. Los levitas no podían entrar al tabernáculo. Ellos nomás lo armaban, lo desarmaban y acarreaban el mobiliario. Una vez armado el tabernáculo, los sacerdotes sí podían entrar. Los sacerdotes recibían los sacrificios, las ofrendas. Y hermano, los sacerdotes ofrecían el sacrificio. Los levitas eran los encargados, hermano, de aportar la leña para los holocaustos, de acarrear el tabernáculo, de poner porteros para que no entrara ningún inmundo. ¿Me está siguiendo? Entonces, hermano, la obra de Dios también requiere de recursos humanos. Requiere, hermano, del trabajo de los creyentes. Requiere, hermano, del tiempo y de la fuerza laboral de los creyentes. ¿Sí me está escuchando? En pocas palabras, no solamente basta con ser un cristiano que llegue y se siente, escuche predicación y se vaya a su casa y se olvide de la obra. ¿Me está entendiendo? La obra de Dios requiere de obreros. Vea, hermanos, Hechos 6. Hechos 6. Decía una hermana, ay pastor, usted predica como enojado. Los que me conocen, así hablo, hermanos. Sí, me está escuchando. Pero voy a tratar de suavizar. Hechos capítulo 6, versículo 1 en adelante. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos, de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12, o sea, los apóstoles, convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas, a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Amén, hermanos. Cuando Cristo resucitó y ascendió al cielo, eran 120 discípulos. 120 discípulos. Pasaron 10 días, vino el día de Pentecostés, donde los discípulos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hermano, en ese día, Pedro predicó lleno del Espíritu Santo.
Y usted sabe, hermano, cuántos se convirtieron al Señor. 3,000. 3,000 personas, por el poder del Espíritu Santo, se convirtieron y se bautizaron. Después, hermano, Pedro y Juan sanaron, hermano, a un paralítico y se convirtieron otros 5,000. Ya estamos hablando, hermano, de 8,000 personas. Se cree, hermano, que la iglesia de Jerusalén llegó a crecer al número de entre 25,000 y 50,000 miembros. Y había viudas hebreas y viudas griegas. Y, hermano, repartían, hermano, despensas a las hermanas. Pero muchos se quejaban y fueron con los apóstoles. Y dice el apóstol Pedro, no es bueno, no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. En pocas palabras, no es justo que el predicador deje de predicar por hacer el trabajo físico. Entonces, hermano, por inspiración del Espíritu Santo, escogieron a hombres que se dedicaran a la obra, hermano, de repartir eso. Mientras ellos iban a dedicar ¿a qué? A la predicación y a la oración. ¿Me está escuchando? Ahí, hermano, es donde ya se hace la división de trabajo en la iglesia. ¿Qué significa, hermano? Que la obra necesita de obreros. Necesita, hermano, de recursos humanos. Necesita, hermano, de fuerza laboral. De gente, hermano, de creyentes que dejen de ser cristianos pasivos, sentados, a ser activos, a meter las manos, a involucrarse. Pastor, ¿qué hago? ¿Qué se necesita? ¿Qué se requiere? Yo sé que usted tiene que predicar. Yo puedo, hermano. Y va a decir, pastor, pues la iglesia es chica. Hermano, por eso es chica. Porque nadie se involucra. ¿Qué sucede cuando la gente se involucra? Versículo 7. Versículo 7. Y crecía la palabra del Señor y el número de los discípulos, ¿qué, hermanos? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. ¿Sabe lo que significa el nombre de Leví? El nombre de Leví significa unido. Unido. El nombre de los levitas significaba unidos. Unidos trabajando. Y se dice, hermano, que cuando se suman los esfuerzos, se multiplican los resultados. ¿Sí? Dice la Biblia, uno perseguirá a 1,000, pero 2 perseguirán ¿a quién? A 10,000. ¿Sí? Si 2 se suman, se multiplican los resultados. Mucha gente critica. Pastores, que hay poca gente, no viene. Haga algo, pastor. Bueno, yo solamente, perdónenme que esté hablando en primera persona. ¿Sí me está escuchando? Ah, pastor, pero usted es el que predica. Bueno, mire, hermanos, está el rol del aseo. El rol del aseo. ¿Sabe, hermano, por qué la gente, y lo voy a decir, no se involucra en el servicio a Dios, hermano? Porque no son fieles a los cultos. Ahí empieza todo. Hermano, cuando un cristiano es fiel a los cultos, suceden varias cosas. Número 1, hermano, comienza a involucrarse más en la obra de Dios. Cuando un cristiano es fiel a los cultos, hermano, comienza a salir a ganar almas. Cuando un hermano es fiel a los cultos, mire, ve la necesidad y aporta. Esa es la clave. Eso es lo que se requiere para los obreros. Primero, ¿qué? Fidelidad. Voy a hacer una pregunta honestamente, con toda la honestidad del mundo, y sea honesto. ¿Quién viene? Por eso quería que vinieran todos, pero ¿quién viene a los 3 cultos de la semana? Baje la mano. ¿Por qué? Hermano, dígame lo que quiera. Hermano, dígame lo que quiera y memoríceselo. Perdóneme el sarcasmo, memoríceselo para aquel día y dígaselo a él. A él dígaselo. Y va a ver lo que el Señor le va a contestar. ¿Se me está escuchando? Cuando nadie hace el aseo, la hermana lo hace. ¿Me está escuchando? La encargada del talento hace el aseo. ¿Quién le tocó el aseo? Nadie.
yo voy. Aparte de su labor, de su encargo, porque ya es responsable él. Aparte de estar viniendo fielmente a los cultos. ¿Y sabe qué? Siempre que pasa en el colín, echa su sobre. Recibió su apoyo y como dijo un pastor, también se mochó. Pero ¿sabe por qué es eso? Porque fielmente está en los 3 cultos. Por eso yo insisto, no es capricho mío. Empieza todo con fidelidad. ¿Por qué la gente no aporta? ¿Por qué la gente no se ofrece? Porque, hermano, no están siendo fieles a los cultos, porque menosprecian los cultos, porque piensan que no es importante. Hermano, ¿usted está satisfecho con el cristiano que es? Yo no, hermano. Yo no soy el mejor pastor, no soy el mejor esposo, no soy el mejor cristiano. Y vengo y muchos me dicen, ay, pastor, pues usted porque es el pastor, tiene que venir. Pero déjeme decirle algo antes. Antes de ser pastor, 6 años estuve fielmente en la iglesia. ¿Sí me está siguiendo? Acepte el desafío. Sea fiel. Vimos el domingo a la mañana la predicación, ¿recuerda cuando hablamos de la fe mueve montañas? ¿Recuerda? Que la fe, hermano, que mueve montañas es aquella que quita las dificultades, los obstáculos para ser fiel a Dios. Acepte el desafío, hermano. Mucho silencio. A ver, hermano. Mateo capítulo 9. Y todavía me falta tiempo. Tal vez unos van a decir, pastor, ya estuvo, ya entendí. No, espérese. Al cabo hay talento. ¿Cuál es el talento? Champurrado, pan. ¿Eh? Pizza. Con eso me quedo hasta la medianoche, hermano. Pizza. Ok. Mateo capítulo 9, versículo 37 al 38. Mateo capítulo 9, versículos 37 al 38, el 36. Y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe ¿qué? Obreros a su mies. La iglesia necesita de más obreros. ¿Qué hay que hacer, hermano? Orar. Dios mío, envía más obreros. Pero a lo mejor, hermano, Dios te está hablando a ti. Porque somos buenos para embarcar a otros. ¿Sí me está escuchando? Pastor, dígale a fulano, dígale a sultana, dígale a merengano, que haga, que venga. ¿Por qué no vienes tú? ¿Por qué no lo haces tú? ¿Sí me está escuchando? En Isaías, no vaya ahí, Isaías 6, el Señor dijo, ¿quién irá por nosotros? ¿A quién enviaré? ¿Y qué dijo Isaías? Heme aquí, envíame. ¿Sí me está escuchando? Si tú ves que hay una necesidad, si tú ves, hermano, que se necesita suplir o hacer un trabajo, a lo mejor, hermano, Dios te lo está poniendo a ti. ¿Me estás siguiendo, hermanos? Pero a veces oramos, Dios mío, envía al pastor. Dios mío, que fulano de tal, pues que ya se ponga las pilas. Dios mío, que ya la hermanita, pues que ya se dedique a la obra de Dios. ¿Y tú qué vas a hacer, hermano? ¿Qué dijimos el versículo 2 de Corintios 5:15? Y por todos murió, para que los que viven ya no vivan, ¿qué? Para sí, sino para aquel que murió y resucitó por él. Hermano, entienda que la obra de Dios necesita obreros. Y hermano, yo como he orado. Y la gente me dice, pastores, que falta gente. Mira, hermano, falta quien reciba a la gente. Hermano, falta quien cuando entre, hermano, bienvenido, le estreche la mano. Falta, hermano, que lo lleve y lo siente. Falta, hermano, mujercitas que reciban a las damitas. ¿Sí me está siguiendo, hermano? Falta quien se dedique a todas esas cosas, ¿sí? Del aseo. Falta, hermano, muchas cosas. Y luego la gente me pregunta, ay, pastor, ¿y por qué no crece en la iglesia?
Y yo, hermano, me sé la respuesta. ¿Sí me está escuchando? La respuesta es que no se entiende. Porque nadie está dispuesto a ser fiel. Nadie está dispuesto a aportar su granito de arena. ¿Está entendido? Y perdóneme que sea claro. Hermano, yo estoy orando por un avivamiento. Yo estoy orando por un avivamiento. Yo estoy orando por cada uno de ustedes. Que Dios le ponga el querer y el hacer. Porque, hermano, usted, dijo el Señor Jesús, aquel que le dé un vaso de agua a estos pequeñitos que tienen fe en mí, de cierto no perderá su recompensa. Dice el Señor, he aquí yo vengo pronto y ¿qué? Mi galardón conmigo para recompensar a cada uno según sus obras. ¿Qué recompensa va a recibir usted? No lo está haciendo para el hombre, lo está haciendo ¿para quién? Para Dios. Vea, hermano, allí en nuestro estudio, en Números capítulo 18, versículos 19 al 21. En Números capítulo 18, versículos 19 al 21. Todas las ofrendas elevadas de las cosas santas que los hijos de Israel ofrecieron a Jehová, las he dado para ti y para tus hijos y para tus hijas contigo, por estatuto perpetuo, pacto de sal perpetuo delante de Jehová, para ti y para tu descendencia contigo. Y Jehová dijo a Aarón, de la tierra de ellos no tendrás heredad, ni entre ellos tendrás parte. ¿Qué dice el Señor? Yo soy tu parte y tu heredad en medio de los hijos de Israel. Hermano, Dios le dio a Aarón y a sus hijos los sacerdotes los diezmos. Cuando el pueblo de Israel traía sus diezmos, ellos ofrecían una parte a Dios, pero una parte se la quedaban ellos, para su propio ¿qué? Sostenimiento. Vaya, para que ellos se mantuvieran. Porque cuando se repartió la tierra, a ellos no les tocó. Dice el Señor, yo soy tu heredad. ¿Sí me está escuchando? Y a los levitas también le dio los diezmos. Dice versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. También los israelitas no recibieron tierras. A todos les repartieron tierras menos a ellos. ¿Por qué? Porque ellos debían estar exclusivamente dedicados para la obra de Dios. Dedicados y consagrados, purificados, santificados. Hermano, no es pecado que un obrero, que un pastor reciba salario. No estoy predicando esto, hermano, para recibir un salario. No tengo salario. Ni la iglesia lo puede dar, ni estoy pidiendo salario. Gracias a Dios tengo mi trabajo. Mi esposa y yo trabajamos. ¿Me está siguiendo? Y ahí estamos. Y dejamos nuestro trabajo para estar en la obra de Dios, porque, hermano, Dios desde un principio nos ha sostenido. Pero lo bíblico, hermano, que, hermano, la gente que está involucrada en la obra de Dios recibe un salario, recibe un apoyo. Dice la Biblia, no pondrás bozal al buey que trilla. Y el obrero, dijo el Señor, el obrero es digno ¿de qué? De su salario. ¿Sí me está escuchando? Pero Pablo dijo, no voy a quitar esta mi gloria, yo voy a trabajar con mis propias manos para presentar gratuitamente el Evangelio. ¿Sí me está siguiendo? ¿Sí me está entendiendo? Amén, hermanos. ¿Cuál es el punto aquí? ¿Qué pasa cuando la gente no aporta a la iglesia? Ahora, no estoy hablando del salario. Hermano, cuando usted aporta económicamente a la iglesia, está contribuyendo a que los obreros hagamos más fácil nuestro trabajo. Ve, hermanos, el libro de Nehemías, muy rápido. El libro de Nehemías está antes de los Salmos, antes de Job. ¿Ya lo encontró, hermanos? El libro de Nehemías, capítulo 13, versículos 10 al 12. Nehemías, capítulo 13, versículos 10 al 12. Encontré asimismo que las porciones para los levitas, ¿qué, hermano? No les habían sido dadas, y que los levitas y cantores
que hacían el servicio habían ¿qué? Huido cada uno ¿a qué? A su heredad. ¿Qué pasó, hermano, cuando el pueblo de Dios dejó de traer sus diezmos? ¿Qué pasó? Dígame, ¿qué nos está diciendo aquí la Biblia? Dígame. A ver, no sé, no, dígame. ¿Qué? Huyeron, abandonaron la obra, porque tienen que comer. ¿Sí me está escuchando? Están para servir a Dios. No hubo recursos, tienen que comer ellos, sus familias. ¿Qué hicieron? Pues tristemente dejaron la obra de Dios. ¿Sí me está escuchando? No estamos pidiendo salario. Cuando la gente aporta, hermanos, nos hace más fácil el trabajo. ¿Sí me está siguiendo? ¿Quién tiene chamacos en la escuela? ¿Quién tiene o quién va a tener ya chamacos en la escuela? Ay, aquí las chamacas ya van a entrar al kinder la próxima semana. ¿Te imaginas que lleves a tu chamaco a la escuela? Ya lo llevas al salón de clases. Y llega el maestro corriendo, todo sucio. Ay, 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 perdón, padres de familia. Es que pues salí tarde de chambear. Nos salió un colado pero ya estoy aquí. Les voy a dar clases a sus chamacos. ¿Qué piensa usted? Aquí en México se dice que la educación es gratuita, ¿verdad? Es gratuita en el sentido de que el gobierno paga el salario de los maestros. Pero, hermano, si el gobierno no pagara el salario de los maestros, que nomás los maestros lo hicieran por amor al arte, amén, hermanos, ¿qué clase de educación recibiera su chamaco? ¿Sí me está escuchando? El profesor todo cansado o desvelado que trabajó en la noche en una fábrica, venga a dar clases, todo revolcado. Si va usted al consultorio, le dan la consulta y usted dice, pues gracias doctor, que Dios le bendiga, que Dios se lo pague. Al cabo usted tiene su chambita, ¿verdad? Se va a recoger el fierro y todo eso. Lo bueno que usted tiene su puesto de garnachas. ¿Cómo se mantiene usted? ¿Qué clase de atención médica le diera al doctor? ¿Se me está escuchando? Va con un abogado. Usted sabe que el abogado es taxista. Tiene que trabajar, ¿verdad? Y usted sabe, hermano, yo trabajé taxista. Es un trabajo muy estresante. Abogado, vengo a verlo. Ah, ok, sí, dígame su caso, sí, ok. Ya, pues hágale así, así, aquí, ok. Gracias, abogado, Dios le bendiga, que Dios se lo pague. Éntrale, no, pues allá tiene usted su chamba. ¿Sí me está escuchando? ¿Qué atención recibiría? ¿Usted cree que eso es justo? ¿Usted cree que eso es justo? Ay, ¿por qué vamos a mantener al pastor? ¿Qué hacen con tanto dinero que entra? Hermano, mire, yo lo desafío. Hágase cargo de la iglesia un mes. Yo predico, yo salgo a ganar almas. Yo predico, nomás recibe usted las ofrendas y encárgase de todos los gastos de la iglesia un mes. Hágalo, hágalo. ¿Sí me está escuchando? A veces los pastores, mire hermano, a veces mire, lo dicen, ¿a poco también el pastor da diezmo? Por eso le digo, hágase cargo de la iglesia, de los transportes, de la papelería, de las descomposturas que hay, porque ha habido descomposturas. Amén, hermano. Entonces, hermano, ¿qué pasa cuando usted no trae sus ofrendas? Hermano, hay apuros económicos. Y hermano, yo casi he hecho un voto con Dios. Dios mío, no quiero que el dinero me quite el sueño. No quiero que el dinero me quite de orar y de predicar. Yo respeto, hermano, a los pastores que dejan sus iglesias y hacen sus giras a Estados Unidos, a Monterrey. Yo los respeto. Pero mi esposa sabe que yo no tengo esa mentalidad. A mí me daría vergüenza estar yendo a otras iglesias pidiendo dinero. ¿Me está siguiendo? Porque yo estoy convencido que todos los recursos materiales, ¿de dónde tienen que salir? Del pueblo de Dios. ¿Sí me está entendiendo? Hay gente, 2, 3 personas que me han criticado, ¿por qué nos venimos aquí? Casi me han sugerido, pastor, pues no tiene caso, si no puede, no tiene caso. Y hermano,
¿Usted cree que es justo decir, Señor, fue un error venirme aquí? Señor, ¿quieres que me vaya a un lugar más chico, menos cómodo, más barato, menos agradable? ¿Eso quiere, Señor? ¿Qué cree que el Señor me va a responder? La Biblia dice en Apocalipsis 5 que el Señor es digno de las riquezas, de la fortaleza, de la honra, de la gloria y del poder. Él es digno de lo mejor, creciendo siempre en la obra del Señor. Pero a veces, hermano, sí lo he pensado seriamente. ¿Sabe por qué? Por esto. Pero dije, no, Señor, tú eres digno de un lugar como este, de un lugar grande, cómodo, práctico, digno del Señor. ¿Sí me está escuchando? Que podamos recibir a cualquier persona. Pero ¿sabe qué, hermano? ¿Eso qué? Cuesta. Amén, hermanos. Ore que Dios mueva a toda la iglesia. Ore por los que faltaron. Comparte esa enseñanza. Porque, hermano, el pueblo de Dios tiene que aportar los recursos materiales, económicos y humanos para la obra de Dios. ¿Sabe por qué la gente no quiere ser fiel? Y casi le apuesto, porque no quieren dar, no quieren cooperar, no quieren chambear. Y quieren vivir su vida sin que nadie los moleste. Llega el pastor a visitar los animales por la iglesia. Oh, ya saben a qué va el pastor. A pedirles que vengan a la iglesia. Y hermano, yo quiero que sean fieles. Porque, ¿qué cuentas vas a dar en aquel día? Hechos capítulo 4, con esto termino. Me pasé del tiempo, pero creo que valió la pena. Y yo le dejo los resultados al Señor. Y como dijo aquel, ahí se los haiga. Es entre usted y Dios. Pero yo y mi esposa serviremos a Jehová. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Hechos capítulo 4, versículo 32 al 35. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús. Y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas, las vendían y traían el precio de lo vendido. ¿Qué sucede cuando la gente aporta? ¿Qué sucede cuando el pueblo contribuye con recursos materiales, económicos y con su fuerza de trabajo? ¿Qué dice, hermanos? Abundante poder, con gran poder, los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor. Hermano, usted dirá, ¿a poco, pastor, porque yo sea fiel a la iglesia, va a suceder algo? Sí. Sí. Dios derrama su poder. ¿A poco, pastor, si yo soy fiel a la iglesia, va a suceder algo? Sí. Te vas a involucrar en la obra de Dios y vas a dejar de ser uno más un cristiano sentado. Perdóneme la palabra, pero es la verdad. Pastor, ¿a poco porque yo sea fiel a la iglesia va a suceder algo? Sí. Vas a ganar almas. Vas a hablarle a la gente de Cristo, los vas a traer. Pastor, ¿qué va a pasar porque sea fiel? Sí va a pasar algo. Tu familia te va a seguir. Yo te lo digo. ¿Sí me está escuchando? Pastor, ¿por qué nadie me cree? ¿Sabes por qué? Porque no tienes el poder. ¿Por qué no tienes el poder? Porque no estás contribuyendo a la obra. Y cuando, hermano, la gente viene, la gente coopera, aporta muebles, utensilios, recursos. Cuando la gente da su dinero para sacar todos los gastos sin preocupaciones. Cuando la gente trabaja y nomás deja al pastor que ore y predique, hermanos, mire, el poder de Dios viene. Me preguntan, ¿por qué nadie viene? ¿Por qué no son fieles? Porque tú no eres fiel. Porque tú no estás aportando. Porque estás dejando, hermano, que solamente unos cuantos lleven la carga. Decía el 70, entre todos pesa menos el muerto. ¿Sí me está escuchando?
Los recursos económicos, materiales y humanos tienen que salir del pueblo de Dios. Tienen que salir de usted. Comparte este mensaje. Ore para que lo que no estuvieron lo escuchen. Y oren por aquellos que faltan. Porque, hermano, yo creo que el Señor es digno de eso y más. Oremos. Amado Padre, amado Dios, gracias. Gracias. Tú sabes, Dios, cuánto hemos orado, cuánto hemos trabajado. Y Padre, mucha gente se está perdiendo bendiciones. Mucha gente, mi Dios, se va a llevar en aquel día una terrible sorpresa. Mucha gente, mi Dios, esperando recibir recompensas. Y la Biblia dice claramente que va a sufrir pérdida. Yo te pido por los que estuvieron presentes. Para ti, mi Dios, no es difícil salvar con muchos o con pocos. Que estos pocos hagamos la diferencia. Va a sonar el piano, hermano, hermana. Me pasé de tiempo y usted sabe que llevamos una secuencia. Este mensaje era el capítulo que nos correspondía hoy. Y hoy tuvo la bendición de escuchar. ¿Qué va a responder al Señor? ¿Qué va a decir? ¿Sabe por qué no aportamos? Porque estamos en el mundo. Y se deja usted llevar por el mundo, llama al mundo. Acérquese al Señor. Oremos, sigamos orando. Haga un pacto con Dios. No con el hombre, con Dios. Y Dios le va a dar su recompensa. Sigamos orando. Dios Padre, gracias. Y tu Espíritu Santo nos ayuda a recordar, a entender estas cosas. Por Cristo te lo pedimos. Amén.